Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes, muy profe. bien. ¿Y usted? Muy bien, Bien, gracias. ¿usted? Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Listo, ya les empecé a compartir. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Hoy continuamos entonces, esta es la segunda clase del módulo 3. Acuérdense que este módulo 3 del auxiliar de farmacia tiene solo dos evaluaciones. Hoy tenemos entonces la primera evaluación. Vamos a hablar de este tema. El tema pasado fue solamente el auxiliar de farmacia. ¿Se acuerdan que vimos las competencias blandas y las competencias duras? Hoy vamos a empezar con este tema que hace parte de las competencias entonces duras, que es tener un poco de conocimiento en la legislación, en las condiciones de venta de los medicamentos. Entonces, la condición de venta de un medicamento corresponde a la forma mediante la cual esta se debe dispensar en farmacia. Esta disposición de venta de los medicamentos es regulada por la ley de fármacos. Entonces, de acuerdo a la ley de fármacos, los medicamentos se diferencian en tres categorías según la condición de venta que tienen. Entonces, tenemos la primera categoría, que es la venta directa, que es aquellos que no requieren ningún tipo de receta. Tenemos la venta con receta médica simple y la venta con receta médica retenida. En estos con receta médica retenida tenemos los medicamentos sin control de stock, los medicamentos con control de stock y los medicamentos con receta cheque, que los hemos hablado mucho durante todos los módulos. Entonces, empecemos. Primero tenemos los medicamentos que son venta directa. Son los que conocemos normalmente como medicamentos de venta libre. Estos de medicamentos de venta libre, mire que nos dice que corresponde solamente a un 10% de los fármacos registrados en el país. Es un grupo muy pequeño de medicamentos. Se le otorga la condición de venta libre a los medicamentos que cumplen con dos condiciones: que están destinados a tratar enfermedades leves y que son de fácil identificación, como por ejemplo un dolor de cabeza. Entonces, enfermedades que sean leves, enfermedades que no sean crónicas, o sea, crónica significa de que no la tenga el paciente de toda su vida, sino que son enfermedades que se dan de un momento a otro y que realmente nosotros identificamos a qué se deben, o aquellos que están destinados a prevenir o atenuar síntomas de fácil reconocimiento. Fácil reconocimiento, entonces lo que ya dijimos podría ser el dolor de Profe, cabeza. Dime. ¿no se está escuchando bien, profe? Listo. Todos están escuchando mal. Yo escucho bien. ¿Alguien más está escuchando mal para saber si es mi internet o el de la compañera? Yo escucho bien, profe. Sí, Yo escucho bien. Yo escucho bien, profe. Listo, muchas gracias. Igual. Entonces debe ser el internet que tienes en este momento. Ay, creo que soy yo. Listo. Entonces voy a continuar. Espérenme que aquí vamos. Listo. Entonces, ¿qué decimos que sea de fácil reconocimiento? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, el naproxeno, si lo tomamos para un dolor de cabeza. El naproxeno, entonces, el paracetamol o de pronto fácil identificación, ¿qué es? Que nos golpeamos y se nos genera un moretón. Fácil identificación de pronto que tengamos estreñimiento y necesitamos un laxante. Entonces, estos de venta directa, nosotros los identificamos en farmacia siempre por la cajita. Miren que en la cajita todos los medicamentos en Chile nos dicen cuál es la condición de venta. Entonces, mire, si miramos el Eurogesic, que es el naproxeno, en la parte de atrás nos dicen en Chile venta directa. Entonces, si dice venta directa, ya nosotros sabemos que ese medicamento no lo podemos entregar al paciente sin necesidad de que nos entreguen formulita. Siempre, siempre que vamos a hacer la venta de un medicamento sin fórmula, tratar de mirar por detrás que nos diga venta directa para nosotros saber que bajo la ley lo podemos estar entregando.
¿Qué nos permiten los medicamentos de venta directa? Que de pronto nosotros aumentemos un poquito nuestra venta, que nosotros podamos recomendarle al paciente. Entonces es muy bueno que cuando lleguemos a la farmacia empecemos a identificar cuáles son los medicamentos de venta directa que tenemos para nosotros ver si de pronto podemos potenciar una venta o aumentar de pronto como esa cantidad de dinero. Miren, entonces tenemos el ejemplo del paracetamol, el Gesidol, independiente de la marca. Si nosotros miramos entonces las indicaciones en la cajita, ¿qué le miramos? Que aquí debe decir venta directa. Entonces aquí, ¿dónde lo encontramos? Ese me perdió. Tiene registro ISP, que es súper importante. Abajo, ahí abajo. Ah, claro, miren, aquí lo tenemos. Entonces, no administrar más de 4 gramos diarios y venta directa en establecimientos. Entonces, ya sabemos que lo podemos entregar sin necesidad de una receta. Tenemos el piretanil, que es metamizol, cafeína y clorfenamina. Miren que también nos dice venta directa. Entonces, esa información que nos entrega la cajita es súper importante y realmente ahí con eso nos están ayudando totalmente para nosotros saber si lo podemos entregar o no. Cualquier duda siempre en la cajita. Entonces, miren el Quitadol antigripal. La mayoría de los antigripales son de venta directa. Hay algunos antigripales con pseudoefedrina que nos dicen venta bajo receta. Pero la mayoría de los antigripales que tienen paracetamol, cafeína y antialérgico van con venta directa. Entonces, miren, Quitadol, venta directa. Los sobrecitos de Tapsin también tienen a estar en venta directa. Denme un momentico, voy a silenciar los micrófonos. Listo. Bueno. ¿Qué más cogemos? Por ejemplo, tenemos el Dicogel. Entonces, miren que estos son medicamentos, son antigripales. Entonces, son síntomas que nosotros reconocemos fácil. Es un síntoma de un resfrío común, ¿cierto? Acuérdense que no lo podemos confundir con una neumonía o con otro tipo de enfermedad respiratoria, pero estos son síntomas de un resfrío común. El Dicogel es diclofenalco, pero es en gel, es en aplicación tópica. ¿Y para qué nos ayuda? Cuando tenemos dolores musculares, algún golpe, alguna inflamación, que son productos que nosotros vamos a utilizar por un periodo muy corto, no que la van a utilizar de forma crónica. Entonces, miren, aquí también tiene el registro ISP y nos dicen venta directa. El Ambroxol, por ejemplo, también le buscamos la indicación y nos sale por aquí venta directa. Entonces, siempre todos los productos nos van a tener esa indicación para nosotros darnos la seguridad de lo podemos despachar o no. Y también es un argumento muy bueno para entregarle al paciente cuando se empiezan de pronto a molestar porque no le queremos vender el producto, simplemente mostrarle la cajita y decirle cuál es la indicación que la ley, que el ISP nos está pidiendo. Bueno, esos eran los medicamentos de venta directa que no necesitan receta. Ahora pasamos a estos primeros medicamentos que empiezan a necesitar receta. Tenemos los medicamentos de venta con receta médica simple. Entonces, estos corresponden a los medicamentos dispensados tras la presentación de una receta. Entonces, es una receta que por lo general no necesitamos retener ni quedarnos en farmacia. Debe estar obviamente extendida por un profesional que esté legalmente habilitado en Chile. ¿Quiénes están habilitados en Chile según el decreto 466? Acordémonos siempre del decreto 466, que es el que nos rige a todas las farmacias o botiquines, los servicios farmacéuticos. Entonces, están habilitados para prescribir el médico cirujano, el cirujano dentista, el médico veterinario y la matrona. Todos ellos pueden escribirnos o prescribir una receta, pero hay que tener en cuenta de que ellos están permitidos para prescribir una receta, pero obviamente tienen ciertas restricciones, porque no vamos a esperar que el médico veterinario nos entregue una receta para un medicamento de consumo humano, ¿cierto? Entonces, ellos están habilitados, pero obviamente dentro de las condiciones en las que ellos pueden. Entonces, un cirujano dentista no puede llegar a prescribirnos un medicamento para la diabetes, porque ellos no tienen esos conocimientos para ese tipo de medicamentos. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los medicamentos y para qué son los medicamentos que nos están llegando y quién lo está prescribiendo.
Entonces, estos medicamentos con venta bajo receta simple son fórmulas médicas que no requieren ser retenidas, que no necesitamos quedarnos, sino que nosotros extendemos, dispensamos el medicamento y se le devuelve al usuario. ¿Qué es importante con estas recetas simples? Por lo general, tienden a ser recetas que son para usos crónicos. Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo de la metformina. Sabemos que un paciente que inicia metformina, por lo general, durante toda su vida, si le va bien, va a estar usando metformina. Entonces, son recetas que los médicos nos extienden, digamos, por unos 6 meses. Acuérdense que las recetas máximo en Chile tienen vigencia de 6 meses. Así el médico sepa que el paciente va a usar por 3 años ese medicamento, la vigencia es por 6 meses. ¿Por qué? Porque la idea es obligar al usuario o al paciente a que él asista donde el médico y se haga los controles periódicamente para saber si el medicamento no le está haciendo daño y que sí le esté funcionando. Entonces, estas recetas por lo general nos llegan, dicen uso crónico o nos llegan receta por 6 meses de tratamiento. Es muy bueno que cada vez que dispensemos estas recetas, como nosotros no nos la quedamos, la idea es que debamos por detrás escribir cada vez que le entregamos al paciente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer por detrás en la recetica? Le ponemos la fecha, le ponemos dispensamos 1, 2 o 3 cajas. Eso es como para que se lleve un control de cuántas veces se ha dispensado esa misma receta. Bueno, entonces, ¿qué ejemplos tenemos de medicamentos de venta bajo receta médica simple? ¿Cómo los identificamos? Miren la cajita. Dice venta bajo receta médica, simplemente venta bajo receta médica. El amoxicilina con ácido clavulónico también está entre esos. Entonces, miren que aquí encontramos que nos dice venta bajo receta médica. No nos especifica que tiene que ser retenida. Prednisolona, venta bajo receta médica. Entonces, el artículo 127 del Código Sanitario indica que la receta médica es siempre propiedad del paciente. ¿Qué significa esto? Que los datos que están en una receta médica son datos confidenciales. Por lo tanto, nosotros cuando recibimos una receta médica, pues sabemos que todo eso es confidencial, no son datos que nosotros podamos difundir o publicar, a no ser de que ya hayan pues como excepciones establecidas, que el paciente ya haya autorizado por previo, no sé, que estén haciendo un estudio médico, etcétera. Pero por lo general, entonces, todos esos datos que nos llegan a nosotros en las recetas son propiedad del paciente, son datos confidenciales. El Código Sanitario también establece que la receta médica es un documento entonces reservado. Como tal, entonces todo el contenido que esté ahí solamente se puede dar a conocer si el paciente nos autoriza. Entonces, miren, nos dicen que las farmacias pueden dar a conocer información respecto al consumo de medicamentos en términos generales. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros con esas recetas? Llevar un inventario de cuánto de ese medicamento hemos vendido, cuál es, digamos, la concentración que más se está vendiendo, pero nunca podemos revelar el nombre de los pacientes o de los médicos que están prescribiendo esas recetas. Entonces, nosotros las recetas podemos utilizar esa información, digamos, para fines estadísticos, la podemos utilizar en la farmacia para saber qué tanto se está vendiendo ese medicamento, pero nunca podemos revelar información de los datos que están dentro de la farmacia. Miren que nos dice también que nos dice el artículo 127 del Código Sanitario que los datos contenidos en la receta médica siempre son datos sensibles. Estos entonces quedan cubiertos por la legislación y una ley que se llama Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. En caso de que nosotros revelemos o demos información de estas recetas sin autorización del paciente, esto significa que nosotros estamos incumpliendo la ley y podemos entrar en conflictos, nos pueden de pronto demandar el paciente.
¿Qué también es importante cuando tenemos entonces una receta? Las recetas deben, nos dice la ley, que debe prescribirse de forma con una letra clara y legible, que pueda ser leída por todos, y de esta forma se pueden evitar errores de comprensión que conducirán a graves errores de medicación. Entonces, miren que a pesar de que no nos obligan a que las recetas, la prescripción sea, digamos, digital, sí nos obliga la ley a que debe ser de una letra clara y legible. ¿Qué significa esto? De que si nosotros nos llega una receta que para nosotros es ilegible o no es clara, nosotros podemos rechazarla y no entregarla. Esto es muy importante, porque si bien el paciente puede estar seguro de que dice ahí, dice, no, el médico me dijo que era tal cosa, y para nosotros no es claro, nosotros le podemos decir, no le vamos a entregar. Porque si para nosotros no es claro y le entregamos cualquier otro medicamento que no era el indicado ahí, ese error es culpa nuestra. Ya no sería culpa del médico por escribirla elegible, sino culpa nuestra por nosotros dispensar algo que no estábamos seguros de realmente qué era. Bueno. Entonces, espérenme, vamos a empezar a hablar de qué es una receta. Entonces, la receta es un instrumento privado, ya lo vimos, gráfico o electrónico, porque acuérdense que últimamente está mucho lo de las recetas electrónicas. Entonces, instrumento privado, gráfico o electrónico, mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada como parte integral del acto médico y por consiguiente de la relación clínica. Entonces, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico por su denominación común internacional o de su denominación de fantasía si lo prefiere. Acuérdense que la nueva ley de medicamentos nos dice que todas las recetas deben estar, al menos en Chile, deben tener la denominación común internacional. Entonces, todas las recetas a nosotros nos va a llegar con el nombre genérico del producto. Puede el médico incluir un nombre de fantasía o una marca comercial en caso de que el médico la quiera recomendar, pero siempre nos debe poner el nombre genérico en caso de que el paciente quiera intercambiar esa marca comercial por cualquier otro producto que venga con el mismo nombre. Nos dice, en caso de que en la prescripción se individualice el producto farmacéutico por su denominación de fantasía, deberá agregarse a modo de información la denominación común internacional correspondiente para permitir el intercambio del producto prescrito por un medicamento bioequivalente. Entonces, por eso la ley nos obliga a que siempre venga la denominación común internacional para que sea el paciente quien determine cuál es la marca o el medicamento que él quiere comprar. Eso va dependiendo de qué, de la economía, el medicamento que prefiera, el que tengan en la farmacia en ese momento, o si el paciente quiere comprar directamente la denominación fantasía, le llamamos a todos esos medicamentos de marca. Entonces, si el paciente quiere comprar el de marca, pues también lo puede hacer. La receta médica consta entonces de dos partes importantes. Una, tenemos el cuerpo. El cuerpo es destinado a la prescripción del medicamento. Entonces va dirigido a los dispensadores, que somos nosotros, y los expendedores de medicamentos. Entonces, uno es como toda la descripción del medicamento que nos está dando esa persona que prescribe. Y la otra parte de la receta, entonces, consta de las indicaciones. Las indicaciones es donde van las instrucciones que el paciente necesita acerca de cómo se va a tomar ese medicamento. Entonces, ¿qué debe ir en las indicaciones? ¿Por cuánto tiempo tomárselo? ¿Cada cuánto tomarlo? Entonces, principalmente eso va la frecuencia y la duración del tratamiento. ¿Y qué va en el cuerpo? La denominación común internacional del medicamento y la concentración y forma farmacéutica en la que nos los están pidiendo. Acuérdense que es importante concentración y forma farmacéutica porque pueden haber medicamentos de diferentes concentraciones y diferentes formas farmacéuticas, entonces esto lo debe indicar siempre el médico.
Vamos a ver unos daticos importantes que debe tener entonces la receta. Acuérdense, no sé si se acuerdan que en el módulo 1 nosotros vimos lo que debía tener las recetas que son de medicamentos controlados. Aquí estamos hablando de recetas de medicamentos, recetas simples, no son recetas controladas ni medicamentos de control de saldo. Entonces, acuérdense, primero que todo, que la información esté clara y sea legible. Vamos a tener los datos del prescriptor. Entonces, todos los datos que se deban tener del médico o el profesional que nos lo está entregando. Entonces, debe contener el nombre, cuál es la profesión que tiene, porque la profesión es importante para nosotros ver que sí esté prescribiendo lo que están habilitados ellos. Y cuál es el domicilio donde atiende. Entonces, estos datos deben ir, por lo general, vienen impresos, porque el médico ya tiene estandarizada su receta. Y si no vienen impresos, deben venir de forma legible. También es recomendable, pero no siempre es obligatorio, que esté el número de inscripción del médico, el número de inscripción que tiene pues como en el registro, en el colegio profesional. Debe venir el RUT del médico si es necesario, entonces el nombre, el RUT, la profesión y el domicilio de donde atiende. Ya datos extra, que vengan el teléfono o el correo del médico. Importante entonces los datos del paciente, obviamente para nosotros saber a quién le estamos dispensando. Entonces se debe registrar el nombre del paciente, el documento de identidad, la edad y, de ser posible, la dirección y el teléfono. No son obligatorios la dirección y el teléfono del paciente. ¿Qué son obligatorios? Número de documento, la edad y el nombre del paciente. En caso de las recetas que son sometidos a control de saldo, acuérdense de que son los psicotrópicos y estupefacientes, siempre deben ser obligatorio el número de la cédula del paciente. Realmente el número de la cédula del paciente es obligatorio en todo momento, pero nosotros, digamos, dependiendo del medicamento y no viene bien registrada el número de cédula del paciente, podríamos de pronto el químico de pronto decir no ser necesario. Pero cuando sí es necesario, de que por ningún motivo nosotros podemos entregarla o despacharla sin cédula, cuando son sometidos a control de saldo, que son los que vamos a ver más adelante. Siempre acuérdense que esos medicamentos que son sometidos a control de saldo, nosotros le pedimos al paciente el documento para compararlo con el que nos sale en las recetas. Bueno, entonces ya llevamos los datos del médico, llevamos los datos del paciente y viene importante entonces los nombres o los datos del medicamento que están prescribiendo. ¿Qué datos son importantes en ese medicamento? El nombre del medicamento en denominación común internacional. O nombre genérico, que sabemos que es lo mismo. Entonces, el nombre del medicamento es lo más importante. Si quiere el médico poner el nombre de fantasía o comercial, se puede aceptar, pero no puede venir la receta solamente con el nombre comercial. Dentro de los datos del medicamento, entonces, ¿qué necesitamos? Siempre la concentración del medicamento. Entonces, esa concentración debe venir indicando en cuáles son las unidades que se está pidiendo. Entonces, que nos indique si son gramos, si son mililitros, si son miligramos. Entonces, es importante que no solamente nos diga el prazolam de 0.5, sino 0.5 miligramos o gramos, porque esto también nosotros tenemos que verlo en la cajita del producto, que sea totalmente la misma. Si es necesario, debe escribir la palabra completa para evitar malos entendidos. Entonces, no es necesario, pero muchos médicos lo hacen. En vez de poner entonces gramos, le escriben gramos, mililitros, le escriben mililitros. En la prescripción de los medicamentos que son sometidos a control especial, acuérdense que los psicotrópicos y los estupefacientes, es obligatorio que nos diga la cantidad de cajas de medicamentos que necesitamos prescribir. Acordémonos que entonces si el médico nos tiene que decir una caja
nos tiene que decir 2 cajas, 3 cajas, y eso siempre viene en letras y viene en números. Bueno, entonces, llevamos del medicamento que llevamos el nombre en denominación común internacional, la concentración, nos debe expresar la concentración, las unidades de esa concentración, y viene la forma farmacéutica y la cantidad total. Entonces, importante que nos diga si son cápsulas, si nos diga si son cápsulas de liberación prolongada, que nos diga si son supositorios, si es jarabe. Entonces, ahí va la forma farmacéutica. Y nos debe indicar la cantidad total que necesita. Entonces, por ejemplo, si es una vez al día por 20 días, entonces el médico nos debe poner 20 cápsulas. Nos debe poner 2 frascos, 1 frasco. Entonces, nos debe indicar la forma farmacéutica y la cantidad. La vía de administración, entonces también debe indicar claramente cuál es la vía de administración. ¿Cuáles tenemos? Entonces, la vía oral, nos debe indicar, digamos, si en su supositorio uso rectal, en aplicaciones si es intramuscular, si es aplicaciones subcutáneas, si es intravenosa, si el medicamento es sublingual o vía vaginal. Entonces, la vía de administración y, muy importante, la fecha de prescripción. La fecha de prescripción nos va a decir a nosotros por cuánto tiempo podemos entregarle ese medicamento al paciente. Las recetas médicas, entonces, que no son de uso crónico, tienen solamente 30 días de duración desde la fecha de emisión. Entonces, si nos llega alprazolam y nos dice por 30 días, significa que ese paciente, si se lo expidieron el 1 de diciembre, tiene hasta el 30 de diciembre para comprarla. Si él llega al 31 de diciembre, ya ese medicamento no se lo vamos a vender porque ya la receta entonces está vencida. Si el medicamento no es de uso crónico, nos vamos a acordar que tiene solamente 30 días de vigencia. Un día más, después de los 30, ya esa receta está vencida. No aplica para todas. Pensemos que si un paciente le mandaron un antibiótico, el antibiótico dice por 7 días, y eso fue el 1 de diciembre, y el paciente lo va a comprar el 29 de diciembre, esa receta para nosotros no debería, esa receta no debería ser vigente, porque es que ahí lo atendió el médico el 1 de diciembre y le mandó un antibiótico por 7 días. El 30 de diciembre ya ha pasado mucho, ya no sabemos cómo evolucionó esa infección, porque es un antibiótico, ¿cierto? No sabemos cómo evoluciona la infección, no sabemos de pronto qué ha pasado con el paciente, entonces en esos casos no vamos a decir que la receta tiene los 30 días, porque es que le mandaron un tratamiento que debería haber terminado el 7 de diciembre a más tardar, 8 de diciembre, 10 de diciembre si se demoró él en comprarla. Si no son esos casos especiales que les indican pues la receta por 3 días, 4 días, vamos a decir que las recetas tienen una duración de 30 días. Bueno, la receta que ha sido extendida hace más de 30 días, la idea es que el médico deba volver a revisar cuál es la situación en la que está el paciente en ese momento, porque en 30 días ha cambiado mucho en la condición de salud de ese paciente. Si le mandaron un medicamento que era necesario comprar, pues era para que lo compraran esa fecha. En 30 días no sabemos si el paciente empeoró, se mejoró. ¿Qué puede pasar? Que de pronto ya la haya comprado, no se la retuvieron en la farmacia o no le escribieron que fue dispensada y el paciente lo quiere volver a comprar porque no se mejoró. Entonces, una vez que se haya vencido el plazo para la receta médica que nos fijó el prescriptor, si él nos dijo 30 días, 60 días, entonces no se puede dispensar. Es muy importante que nosotros cuando dispensemos un medicamento y devolvamos la receta, escribamos por detrás en esa receta que fue dispensada. O algunas farmacias tienen unos sellitos que dice dispensado, uno le pone el sellito y le pone la fecha. Eso nos sirve a nosotros porque si nos llega a farmacia una receta, ya con eso sí dice dispensada y era solamente por 30 días, nosotros sabemos que no la debemos volver a dispensar. Entonces, si todos hacemos ese ejercicio, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, aparte entonces de estos daticos que vimos,
que son todos los datos del paciente, los datos del prescriptor del médico, los datos del principio activo. Debe tener el nombre del profesional y la firma. Entonces, si el profesional, digamos, tiene un sellito, pues él pone su sellito y nos firma. Es muy importante que tenga, que si la receta, pues, es una receta a mano, entonces tenga la firma del médico a mano. Ya las recetas que son electrónicas, pues trae la firma del médico de forma electrónica. Pero acuérdense que eso verificamos la validez de otra forma. Información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime conveniente. Ya esto es un extra que el médico nos quiera poner. Indicaciones para el paciente o la persona que tiene a cargo esto. Entonces, esto es un extra también que el médico le puede poner cada 8 horas, pero también el médico le puede indicar tomársela siempre a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Pero sí es importante que tengan las indicaciones de toma. Entonces, por cuánto tiempo, la vía de administración que deba tener. Si el fármaco recetado requiere de dispensación parcial o periódica, es responsable del expendio, debe manejar constancia de los despachos. Entonces, lo que yo les decía, si la receta es crónica y se la mandó por 6 meses, nosotros al reverso de la receta debemos escribir que fue entregada y por cuánto tiempo entregamos. Puede haber sido que el paciente decidió comprar los 6 meses de una vez, entonces ya nosotros le ponemos que fue despachado los 6 meses. O si supongamos que fue por un jarabe y el paciente necesitaba 2 jarabes para el tratamiento completo y la plata solamente les dio para uno, entonces nosotros ponemos se despacha solamente un jarabe. Esto le permite que si él va a otra farmacia a comprar o lo atiende otro auxiliar, pues ya tengan más o menos la idea de qué ha comprado o cómo ha utilizado el paciente esta receta. Cuando ya nos llega una receta magistral, la receta magistral es, haga de cuenta, una receta simple. Entonces, prescribe una fórmula especial para un paciente determinado que debe elaborarse en ese momento. ¿Qué es receta magistral? Entonces, receta magistral es una receta que el médico nos hace para un preparado. Entonces, receta magistral son productos que se mandan a preparar en el momento en el que el paciente nos llega con la receta. Son productos que no se manejan en farmacia, sino que nosotros las mandamos a elaborar. Entonces, los elaborados magistrales vienen especiales para ese paciente. Son condiciones que solamente ese paciente las tiene. Entonces, dentro de su composición, la receta magistral contiene medicamentos que van sujetos bajo receta. Entonces, si dentro de la receta magistral nos vienen medicamentos psicotrópicos, nosotros la manejamos como si fuera una receta para medicamentos psicotrópicos y exigimos las mismas condiciones. Si vienen medicamentos que son bajo receta solamente libre, exigimos esas mismas condiciones, se elabora, se devuelve. Si son recetas retenidas, nosotros retenemos la receta magistral. Entonces, cuando nos llegue receta magistral, nosotros ¿qué vamos a revisar? Que cumpla las mismas condiciones de una receta normal, anexándole otras cositas que vamos a ver más adelante. Entonces, miren este dibujito de ejemplo, más o menos para que veamos lo que acabamos de hablar. ¿Qué tiene? Entonces, los datos del médico. El médico y en dónde está atendiendo en esta clase, en esta ejemplo, en Clínica Las Condes. Entonces, primero todos los datos del médico prescriptor, luego tenemos todos los datos del paciente, los que más se puedan incluir, pero siempre nombre, edad y cédula. ¿Qué nos está prescribiendo? Entonces, nos está prescribiendo el medicamento, y miren en su denominación común internacional, la concentración y en qué unidades, miligramos. Y en este caso, el médico también puso el nombre de marca, pero miren que viene entre paréntesis porque es solo un sugerido. Lo más importante es el nombre genérico. Nos está diciendo, miren, la forma farmacéutica nos está diciendo en comprimidos. Y nos está diciendo la dosis, tomar 1 cada 6 horas por 7 días. Entonces ahí ya tenemos todos los datos del medicamento para nosotros poder dispensar. Nombre, concentración,
la forma farmacéutica y por cuánto tiempo y cómo tomarlo. Diagnóstico, por ejemplo, viene aquí, pero el diagnóstico no es necesario ponerlo en una receta. El diagnóstico nos sirve mucho para nosotros ver si ese medicamento que le están enviando coincide con los síntomas que tiene el paciente, pero no son necesarios. La fecha, entonces, es súper importante porque la fecha nos dice hasta cuándo podemos entregar. Miren que este medicamento es para una infección, se lo mandan solamente por 7 días. Realmente entonces nosotros podríamos entregar esto hasta el 25 del mes 5, pero también pensar en 7 días. Si el paciente no lo va a comprar los últimos días, no sabemos qué ha pasado con esta infección, que realmente cuando ya consultó es porque el paciente tenía una infección. Y bien importante la firma y sello del médico. ¿Qué duditas tenemos hasta esta parte con las recetas? ¿No tienen ninguna duda para continuar? Listo. Entonces, ahí vimos todas las condiciones de venta y ya vimos entonces los medicamentos que eran venta bajo receta simple. Receta simple que no nos la quedamos en farmacia. Ahora seguimos con estos tipos de medicamentos que son de venta bajo receta médica retenida. ¿Qué significa retenida? Que nosotros no le entregamos al paciente, sino que eso se tiene que quedar en farmacia. Entonces nos dice, aquella a través de la cual se prescriben productos sujetos a condición de venta, la que deberá archivarse en el establecimiento en orden cronológico por al menos un año. Esto no lo dice la resolución 42 de 1985. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución? Que todas las recetas que son ventas médicas retenidas, la farmacia debe tener estas recetas durante un año. Entonces, un año debemos archivar las recetas. Las recetas se deben archivar en orden cronológico. ¿Qué significa? De que debemos irlas teniendo pues cada mes. Anteriormente, las recetas de estupefacientes y psicotrópicos solo podían ser impresas. Sin embargo, actualmente sabemos que tenemos estas recetas de forma digital. Cuando son de forma digital, que el paciente a veces nos la muestra en el celular, entonces obviamente pues no podemos retenerlo. Estas recetas se sacan a través del sistema. Entonces, cuando uno va a verificar, uno como químico va a verificar esa receta, uno ahí le da despachado y luego la imprime. Y la imprime para poderlas tener archivadas en el caso de que nos vigile el CEREMI o el ISP. Lo mismo que los medicamentos anteriores. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la condición de venta? Entonces, miren que en estas de receta retenida tenemos la sopiclona. Mire que nos dice en la cajita, venta bajo receta médica retenida. Entonces, ya sabemos que mientras cogemos práctica de los medicamentos, nuestra primera acción es mirar cuál es la condición de venta. Si nos dice venta bajo receta médica retenida, pues nos quedamos con eso. Si la receta dice que se la mandaron por 3 meses, entonces le tenemos que preguntar al paciente si se va a llevar los 3 meses de una vez, porque esa receta no se la podemos devolver. Si el paciente necesita, ay, no sé cómo me lo voy a tomar, necesito esas indicaciones, entonces él puede tomarle una fotico para que lo tenga, o podemos sacarle una fotocopia y entregársela. Pero nunca le vamos a devolver entonces la receta original. Cuando se trata entonces de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes, la condición de venta es receta retenida, pero ya es receta retenida con control de stock o control de saldo. Entonces, si en el caso de que haya sido, estos medicamentos, estas recetas, entonces ya nos dicen retenidas con control de stock, entonces debe ser impresa con los datos señalados en los respectivos reglamentos sanitarios, que eso lo vimos entonces en el primer módulo. Acuérdense que estas recetas que son con control de stock nos tienen digamos, un apartado diferente que cuál es, que nos debe indicar lo que ya dijimos antes, nos debe indicar la cantidad de cajas en letras y en números.
Entonces, los medicamentos retenidos con control de stock nos damos cuenta porque siempre viene indicado la cantidad de cajas. Entonces, el formato para estas recetas es muy parecido a las recetas simples. La normativa sanitaria nos dice que debe tener todas las indicaciones del médico, debe tener todas las indicaciones del paciente, debe tener un pie de imprenta. Entonces, aquí viene un pie de imprenta y es que la receta nos debe decir en dónde se imprimió esa receta, o sea, quién la elaboró o qué imprenta fue la que la fabricó. Nos debe entonces tener la receta. Miren, por ejemplo, vemos en este ejemplo, debe decir el nombre de la imprenta, el RUT de la imprenta, cuál es el domicilio, el teléfono y la comuna. Es como para determinar la veracidad de esa receta. Entonces, las condiciones de esa receta, ¿cuáles serían? Miren, las mismas que ya conocemos del médico. Todas las indicaciones del médico, entonces el nombre, el RUT y dónde atiende. Es importante, ya el registro sanitario, algunos médicos lo ponen, otros lo ponen en el sellito, pero por lo general, como estas recetas ellos los mandan a imprimir, tiende a incluir todo. Nombre del paciente, el RUT es muy importante porque acuerden que lo vamos a comparar con el carnet que nos están entregando y todos los datos del medicamento. Entonces, en los datos del medicamento, miren que es importante, aquí se los señalé, que nos debe indicar cuántas cajitas vamos a entregar. Y que también es lo otro, pues ya los datos que sabemos que tiene todo tipo de recetas, la concentración, en qué abreviatura tiene, entonces miligramos, por cuál es la vía de administración vía oral, comprimidos, y por cuántos días le están enviando entonces el medicamento y cómo tomárselo. Miren que dice cada 8 horas por 3 días. ¿Qué dudas tenemos en cuanto a estos tipos de recetas con control de saldo? ¿Alguna duda en cuanto a los dos tipos de receta que hemos visto? Bueno, entonces voy a continuar. ¿Cuáles son entonces los medicamentos que son con control de saldo? Todo lo que es estupefacientes y psicotrópicos. Los que más manejamos en farmacia, entonces el clonazepam, el bromazepam, el alprazolam, el clotiazepam, lorazepam, solpidem, la bupremorfina, el clobazam. Esos medicamentos son los más utilizados en farmacia que son con control de saldo. Entonces son medicamentos que están regulados, ¿se acuerdan que lo vimos en el primer módulo? El decreto 404 y 405. Miren que hemos visto hoy 3 decretos, una resolución y decretos que son importantes acordarnos. El 466, 404 y 405. Bueno, entonces, lo mismo que todos los medicamentos que hemos visto. ¿Qué nos dice la indicación? Venta bajo receta médica retenida. Entonces ya con eso nosotros sabemos que vamos a retener la receta. El Codetol, ¿qué tipo de condición de venta? No sé si se acuerdan, tiene el Codetol. El Codetol es un jarabe que tiene codeína. ¿Alguien se acuerda de la condición de venta? ¿O la pueden leer en la cajita? ¿Retenida? Es retenida, sí. ¿Y es con Sí. control o sin control de saldo? Sin control de salud. Sin control de saldo, exacto. Entonces, miren que de los psicotrópicos, el único que no es con control de saldo son los jarabes que tengan codeína. Entonces, todos los jarabes que vengan con codeína hace parte de los psicotrópicos, porque de los estupefacientes, miren que tienen esta estrellita roja, pero es el único que no viene con control de saldo. Este medicamento, entonces, miren que dice venta bajo receta médica. No nos dice que debe ser retenida. Pero sí, estos entonces el Doloten, todo lo que tiene tramadol, también venta bajo receta médica retenida. Alprazolam entonces, venta bajo receta médica retenida y viene con control de saldo. Entonces, cuando son con control de saldo no lo vamos a ver en la cajita. ¿Quién sabe qué es con control de saldo? Principalmente el químico farmacéutico, que es el que se encarga
de consignar todo esto en los libros, pero nosotros sí debemos saber qué es con la receta retenida y no la debemos quedar. Entonces ahí tenemos todo lo que tenga tramadoles con receta médica retenida, los psicotrópicos estupefacientes. Entonces si le vemos la estrellita roja o la estrellita verde es receta retenida. Bueno, ahora vamos a pasar a aquellos que tienen receta cheque. Entonces, también vimos receta cheque en el primer módulo. La receta cheque es un tipo de receta retenida. Es una receta retenida, pero que tiene un formato diferente. Entonces, las recetas cheques vienen bajo un formato oficial. Disculpe, Dime. disculpe antes que se me pase. El tramadol es con receta retenida, pero sin control de saldo. Exacto, sí, señora. Es sin control de saldo. Gracias. ¿Cuáles tienen control de saldo? Los que nosotros le veamos la estrellita roja o la estrellita verde, que son psicotrópicos estupefacientes. Okay. Los únicos que no tienen control de saldo que tengan estrellita es el jarabe de Codetol. Listo. Entonces, ahora pasemos a esta receta cheque. La receta cheque es un formulario oficial, es un formato que ya viene estandarizado. Cuando el médico profesional va a adquirir una receta cheque, entonces esa receta cheque se entrega a la persona que lo está comprando. Eso viene con una numeración. Entonces, se sabe siempre qué números de la receta, que cuenta que compramos una rifa, se sabe qué números de las recetas cheque le corresponden a cuál médico, porque los médicos deben comprarlo bajo su RUT, y obviamente se verifica que ese médico esté autorizado para prescribir ese tipo de medicamentos. También es útil esa información en caso de que al médico le roben la receta cheque, en caso de que él la extravíe. Entonces, en caso de que eso pase, ellos notifican al servicio de salud, el servicio de salud emite una alerta de que esos códigos de recetas cheques que se perdieron no se pueden entregar o no se pueden dispensar porque ese talonario, porque es un talonario, digamos, fue extraviado o fue robado. En farmacia, ¿qué medicamentos manejamos con receta cheque? Principalmente la fentermina, que la utilizamos que se utiliza mucho para bajar de peso. La fentermina entonces podría ser el medicamento que más se vende en farmacia, digamos, comercial o independiente, bajo receta cheque, y el metilfenidato, que lo utilizamos para el déficit de atención. El resto de estos que vemos aquí, por ejemplo, la oxicodona, fentanilo, fenobarbital, se utilizan más en los que son los servicios de salud. Este es entonces el formato de la receta cheque. Nosotros ya lo habíamos visto. Acuérdense que tiene tres cuerpos. El talón, que este siempre lo va a tener el médico en su propiedad, y el médico pone unos daticos para saber a quién le entregó esa receta cheque. Viene este cuerpo que es exclusivo para el médico, que es donde el médico nos va a poner todos los datos del paciente, nos va a poner los datos del medicamento y nos va a poner los datos de él, el médico, y su firma. Y viene esta última espaciecito, que son los datos que el químico farmacéutico debe llenar. El químico farmacéutico lo llena con los datos del medicamento que entregó y con los datos del químico y su firma y su fecha. Cumple las mismas condiciones. 30 días tiene de vigencia desde que se emite la receta. Cuando nos llegue a nosotros en el área de venta, pues esta parte que dice uso exclusivo del químico farmacéutico, o sea, la última, no nos debe llegar diligenciada. Si nos llega diligenciada, ¿qué significa? Pues que algo pasó con esa receta, en algún lugar la firmaron, la llenaron. Estas recetas son retenidas, entonces ningún paciente debería tener estos datos llenos. Estos datos los llena el químico una vez se ha realizado la venta del medicamento. Entonces nosotros deberíamos reconocer este formatico, que es el formatico de las recetas cheque. ¿Qué medicamentos entonces? Ya dijimos lo que son fenterminas, son los más utilizados, que se utilizan para ayudar a bajar de peso. Miren que nos dice la cajita, venta bajo receta cheque.
Estos medicamentos nosotros no los encontramos en las góndolas y normalmente en la farmacia, porque acuérdense que estos medicamentos están bajo el control del químico y entonces están en una oficina bajo llave. Miren que tienen la estrellita que ya vimos, sujeto a control de psicotrópicos. ¿Preguntas hasta esta parte? Listo. Continuamos entonces, recetas electrónicas. Acuérdense que desde la pandemia entonces se hizo muy común el uso de recetas electrónicas. Las recetas electrónicas el paciente las puede imprimir y llevárnoslas, puede llevarlas en el celular, puede tener solamente el código. O sea, sin importar en qué forma lo lleve, el químico farmacéutico debe ingresar a la página de Seremi en línea. En la página de Seremi en línea, el químico farmacéutico ingresa con la clave única. Miren que aquí dice clave única para el profesional prescriptor y para el químico farmacéutico. Entonces, el químico farmacéutico entra por esta clave única, pone cuál es la región y la comuna donde está trabajando. Y le va a salir el listado de todas las farmacias que se encuentran en esa comuna. Entonces, el químico selecciona la farmacia y cuando selecciona la farmacia le va a salir para poner los datos del paciente o el código de la receta. Y inmediatamente con eso, entonces él ya sabe que esa receta es vigente, que no ha sido despachada, porque si la receta ya fue despachada, nos sale ahí que la receta ya fue despachada, entonces nosotros sabemos que no la podemos entregar. Una vez que se hace la venta, el químico le da clic a la receta despachada para que el paciente no siga comprando en otros lugares. Si la receta entonces es retenida con control de saldo, el químico lo que hace es imprimirla y la archiva. Bueno, entonces en esta página en Seremi en línea, que es de receta electrónica, siempre hay una parte para el prescriptor, que son los, acuérdense quiénes son, entonces los médicos, cirujanos, puede ser el cirujano dentista, la matrona o los veterinarios. Tenemos otra partecita entonces para el paciente, para que el paciente pueda revisar cuáles son sus recetas, sus prescripciones. Es muy bueno porque ahí también encuentra un historial de lo que le han entregado, también puede encontrar las indicaciones de toma y hay otra partecita entonces para el químico farmacéutico para nosotros revisar el medicamento. Bueno, ¿de qué depende que un fármaco se pueda adquirir de venta directa o mediante receta médica? Que eso ya lo vimos, acuérdense que habían dos condiciones para que los medicamentos fueran venta directa, o sea que no requirieran receta. Depende entonces de diferentes aspectos. ¿Cuáles son los aspectos principales? ¿Cuáles son las características del medicamento? Las características de los medicamentos, los efectos que el medicamento tiene en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay los medicamentos que son de abuso, esos medicamentos que sabemos que por lo general tienden a abusar de ellos o que crean dependencia, todos estos son bajo receta. Entonces, algunos de los criterios que se establecen para saber si la condición es venta bajo receta médica sería los medicamentos que son de estrecho margen terapéutico, acuérdense que los vimos el módulo pasado, que son aquellos que cuando se cambia la concentración pueden llegar a un nivel tóxico o tener efectos secundarios muy graves. Tenemos todos los anticoagulantes, medicamentos anticonvulsivos, tenemos medicamentos por lo general, muchos de los que son antidepresivos o para estos síndromes bipolar, medicamentos que puedan enmascarar alguna patología, entonces medicamentos que si tú te los tomas van a hacer que no nos demos cuenta de esos síntomas y que esas enfermedades avancen. ¿Qué puede ser ahí? Por ejemplo, el omeprazol. Acuérdense que si estamos tomando siempre omeprazol, ese paciente puede tener un Helicobacter pylori, que después ese Helicobacter se nos va a convertir en un cáncer. Y si siempre está tomando omeprazol, entonces va a enmascarar los síntomas, el paciente no va a consultar y ese cáncer puede avanzar o la infección avanzar. Los fármacos prescritos para el tratamiento de enfermedades que requieran un seguimiento médico. Entonces, los fármacos
que tenemos para enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas requieren un seguimiento porque hay que ver la condición de ese paciente a largo plazo. Esos medicamentos entonces siempre con receta. Ya dijimos los medicamentos que generan dependencia o adicción, todos son bajo receta. Los medicamentos que puedan alterar la percepción o que puedan cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros estados de conciencia, entonces todos aquellos que afecten el sistema nervioso central. Bueno, hasta aquí terminamos todo lo que son referente a las recetas. ¿Preguntas o dudas? Listo. Entonces pasamos a la gestión del auxiliar en los procesos de farmacia. Entonces las actividades que tiene el auxiliar de farmacia dentro del local farmacéutico, ya sabemos que son muchas, las vimos en la clase pasada, y que la principal de ellas, ¿cuál es? La dispensación. Entonces la dispensación es nuestra principal actividad. Aparte de eso, tenemos actividades administrativas. Entre una de las actividades administrativas importantes, entonces, es la conservación del medicamento. Que de esa conservación vamos a hablar entonces en el módulo de bodega. Hablando en cuanto a la dispensación, que es esa nuestra principal función, entonces, ¿qué nos dice? Dispensación corresponde al acto profesional farmacéutico consistente en la interpretación de la receta y la entrega oportuna del medicamento correcto al paciente indicado en el momento apropiado. ¿Va acompañado de qué? De la información para el uso correcto, información sobre almacenamiento en el hogar y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Entonces, miren que nos dice muy importante que la dispensación es entregar el medicamento correcto y acompañado de toda esa información para que se use de forma correcta y el paciente logre los objetivos terapéuticos bajo la cual se lo entregaron. Entonces, en el acto farmacéutico, el profesional debe informar y asesorar al usuario sobre el uso racional de los medicamentos o dispositivos médicos. Acuérdense que uso racional, entonces la forma en la que es el uso correcto del medicamento y por el tiempo correcto. Que debe informar también los problemas asociados a este tratamiento. Entonces debe asesorar en todos los aspectos que correspondan a la farmacoterapia. Debido a que los productos que se entregan entonces son medicamentos, la dispensación se debe realizar en forma rigurosa y con responsabilidad por parte del químico o el auxiliar de farmacia. Entonces, estos productos farmacéuticos requieren un cuidado especial en cuanto a la conservación, indicación de uso, administración, reacciones adversas y dosificación. Estos son los elementos que se identifican entonces en la parte de dispensación. Tenemos la zona de atención, que es donde estamos en contacto con ese paciente. Esta zona de atención, entonces, obviamente debe ser un espacio que nos permita hablar con el paciente, que nos permita realizar la actividad de entregarle, o sea, en un espacio en el que podamos hablar con el paciente. Entonces, la farmacia debe tener una zona de atención. Tenemos un tema que nos habla de prescripción médica. Entonces, cuando no se trata de un medicamento de venta libre, la dispensación inicia cuando el paciente nos entrega la receta médica. Que ya sabemos, la receta médica entonces debe estar vigente, debe estar emitida bajo todas las condiciones que vimos anterior y debemos identificar cuál es el tipo de receta que estamos necesitando. Necesitamos una documentación. Entonces, esa documentación depende de qué productos vayamos a vender. Ya la primera documentación que pedimos es la receta médica. Si son medicamentos psicotrópicos o estupefacientes, entonces, ¿qué debemos pedir adicional a la receta? Siempre el documento. Acuérdense que no se dispensan productos psicotrópicos o estupefacientes si el paciente no llega con el documento. Si es un paciente menor de edad,
debe ir una persona mayor de edad a comprar el medicamento? Bueno, ¿qué tenemos importante? Comunicación e información. Entonces ya lo dijimos, nosotros debemos proporcionar toda la información necesaria para que él logre los objetivos terapéuticos. Entonces debemos aconsejarlo. Primero los datos que nos dice la prescripción, cómo tomarlo, por cuánto tiempo y los datos adicionales que nosotros tengamos del medicamento sobre cómo tomarlo. Esto lo vimos en la clase anterior, vestimenta e identificación. Obviamente tener una identificación, esto permite que el paciente tenga seguridad y confianza en nosotros. Y nuestra ética profesional va en dispensar bajo estas normas que ya sabemos, que es que la receta toda es confidencial, que no podemos juzgar al paciente, entonces tener una integridad en cuanto a nuestra profesión. Entonces, es fundamental para una dispensación adecuada promover el constante uso responsable de los medicamentos. Nosotros nos debemos enfocar en que el paciente use de forma responsable los medicamentos. ¿Qué implica un uso responsable o ese uso racional que hemos hablado tanto? Entonces, el uso racional va en que nosotros entreguemos el medicamento que sea correcto, que lo entreguemos en la concentración correcta y por el tiempo que es correcto, o sea, por el tiempo que se lo enviaron y que siempre sea en el menor precio posible. Entonces, en la prescripción adecuada va que tengamos disponibilidad del medicamento, que los precios sean asequibles, que se hagamos una dispensación en las condiciones óptimas, que nos aseguramos el uso de esa dosis que sea correcto, los intervalos de tiempo, tratar de siempre dispensarle al paciente el medicamento por todo el periodo que él necesita. Entonces, si el antibiótico es por 7 días, pues entregarle la cantidad de tabletas necesarias para esos 7 días. Entonces, aquí vamos a hablar sobre los procesos de dispensación. El proceso de dispensación, entonces, dice, ¿cuáles son las fases de dispensación a un paciente? ¿Qué nos involucran en todas esas fases de dispensación? Primero, la recepción al paciente. Ya sabemos que es siempre dar la bienvenida al paciente, consultar qué es lo que necesita. En consultar qué es lo que necesita, nosotros nos damos cuenta si esa dispensación va a ser con receta o una dispensación sin receta. Muchas veces es sin receta cuando el usuario acude a la farmacia para que nosotros lo asesoremos. En esa asesoría que nosotros damos, nosotros también debemos saber si el medicamento se lo podemos entregar o simplemente recomendarle que acuda a un centro médico. Y cuando es con receta, pues nos damos cuenta porque el paciente siempre nos va a llegar entregando esa receta. También cuando lleguen por ese medicamento sin receta, nosotros vamos a revisar la cajita. Vamos a revisar la cajita y la cajita nos va a decir si se lo podemos entregar o no. Luego, en caso de que sea con receta, pues vamos a realizar una lectura para interpretar esa receta. Entonces vamos a revisar que cumpla con todos los datos que ya vimos anteriormente. En caso de que a nosotros nos falte algún dato, entonces que viene el medicamento con la denominación común internacional, pero el médico no le puso la concentración, no le puso la forma farmacéutica. Entonces nosotros debemos indicarle al paciente de que él debe ir, volver donde su médico para que le organice esta receta. Deme un segundito. Les cambió la diapositiva. Que no me deja cambiarles la diapositiva. Estamos en el proceso de dispensación. Eso estamos viendo. Listo, espérame, no. Dame un segundito que no me deja cambiar, se las deme en un momento. Listo, ahí sí están viendo nuevamente. Sí. Listo, gracias.
Entonces, siempre que nos existan dudas sobre una receta, pues lo primero que vamos a hacer es preguntarle al químico farmacéutico. Y ya en caso de que se determine que realmente la receta no puede ser expedida, no se entiende, pues se le debe decir al paciente que consulte nuevamente con su médico. Cuando son medicamentos de control de stock, entonces siempre tener en cuenta que vamos a pedir el carnet de identidad. Cuando el medicamento, cuando entonces el paciente todo esto, cuando el paciente nos llega con una receta, pues es muy fácil enfocarnos porque ya sabemos que le vamos a despachar el medicamento tal cual como nos llega en la receta. Pero si el paciente nos llega a pedir un medicamento sin receta, nosotros primero vamos a confirmar que efectivamente ese medicamento no requiere receta. ¿Qué vamos a indagar cuando nos llega un medicamento sin receta? ¿Para qué necesita ese medicamento? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por cuánto tiempo lleva con esos síntomas? Entonces, ¿qué acciones ha tomado para mejorar esos síntomas? Le vamos a preguntar si en algún momento ya ha tomado este medicamento. Entonces, la idea es siempre hacer, confirmar cuáles son los síntomas y para qué el paciente necesita ese medicamento. En caso de que nosotros ya vayamos a recomendar, entonces, para recomendar un medicamento de venta libre, debemos primero hacer entonces una encuesta con el paciente y estar seguro que son esos medicamentos que nosotros le vamos a entregar. Y después de eso, entonces, vamos a seleccionar el medicamento. Entonces, al seleccionar el medicamento, nos vamos a siempre asegurar de que coincida con lo que dice la prescripción o lo que nosotros le vamos a recomendar. Nos vamos a asegurar que la concentración y la forma farmacéutica sean las mismas. Y en caso de que tengamos muchas opciones, entonces le debemos entregar al paciente cuáles son todas las opciones comerciales y bioequivalentes que tenemos para que el paciente ya tome la decisión, porque el paciente es quien debe tomar la decisión de cuál de esos medicamentos va a llevar. Entonces nosotros buscamos cuáles son todos los, de esa denominación común internacional, de ese genérico, cuáles son todas las opciones que tenemos. De aquí viene la parte que dice acondicionamiento. Entonces se verifica que el medicamento esté en buen estado, verificamos por última vez que ese medicamento no esté vencido. Esto lo verificamos nosotros durante todo el tiempo, desde que el medicamento nos llega en el pedido, pero puede pasar que el medicamento se les haya pasado a la persona que verificó por algún motivo, entonces el medicamento está ahí vencido. Entonces lo último antes de nosotros dispensar es verificar que ese medicamento esté en buenas condiciones para nosotros poderlo vender, que no haya sido roto, que no le hayan quitado el sello de seguridad que hemos visto, que se haya almacenado bien, que no sea, digamos, un medicamento refrigerado y que lo tuvimos fuera del refrigerador. Y por último, que ya revisamos el medicamento, entonces le damos la información al paciente, es entregar toda la información que tengamos, tanto la que ya está en la formulita como la extra que nosotros debamos darle. ¿Qué es lo fundamental o lo importante que no nos debe faltar en el momento de entregar el medicamento? Decirle cuál es la dosis, la frecuencia y cuál es el tiempo de tratamiento, que el paciente esté seguro cada cuánto se lo va a tomar y por cuánto tiempo. Importante también decirle para qué nos va a servir ese medicamento. Bueno, nos debemos asegurar también en esta información final que le damos al paciente es que él haga almacenamiento correcto de los medicamentos, porque de nada sirve que en casa que en farmacia se almacenen bien, que el paciente lo almacene mal y el medicamento se le dañe, y si se le daña, pues no le va a servir, no nos va a tratar lo que necesitemos. ¿Qué le debemos decir al paciente? No utilice el medicamento si usted ve que el aspecto cambia. ¿Dónde debe ubicar el medicamento el paciente cuando llega a casa? Si es un medicamento de cadena de frío, le vamos a decir que en el refrigerador. Si el medicamento no es de cadena de frío, pues él lo debe guardar en el botiquín, lo debe guardar en un maletín que tenga de medicamentos, en cualquier armario o despensa que tenga de medicamentos, que siempre esté
Creo que aquí lo tenemos. Entonces, no se deben guardar medicamentos en la cocina o en el baño, porque estos conservan más humedad y acuérdense que los medicamentos no deben estar expuestos a mucha humedad porque se nos van dañando. Se deben proteger del sol y del calor, entonces que no pongan el medicamento en casa en un lugar donde les llegue un rayo de sol directo, en un lugar donde se caliente mucho, en la cocina tampoco, entonces porque siempre maneja más calor. Mantenerlos siempre fuera del alcance de los niños, importante para evitar intoxicaciones. Eh, También evitar que los animales se acerquen a estos cajones y siempre guardarlos lejos de desinfectantes, ambientadores, porque muchos medicamentos tienden a absorber lo que tiene en el exterior, entonces se nos pueden dañar. ¿Qué es lo más importante? Avisarle entonces al paciente que primero revise cada vez que se lo vaya a tomar, que no haya cambiado el aspecto que tiene el medicamento, que evitemos lugares muy húmedos, lugares donde le dé la luz directa y que siempre esté lejos del alcance de los niños y de los animales. Cuando hablamos de medicamentos refrigerados, entonces debemos acordarnos de decirle al paciente que cuando llegue a su casa, él lo debe guardar siempre en el refrigerador. Voy a saltar a esta partecita. Entonces, en el refrigerador, ¿qué? No sé si alcanzan a ver estos numeritos. ¿En cuál numeritos del 1 al 5 creen que se deben guardar los medicamentos cuando estamos en casa? En el 1, En el 1, o creo sea, que en el 2, perdón. listo, en el 1, en el 2. ¿Qué más dicen los demás? En el 4, profe. En el 4, listo. ¿Qué otra opinión tienen? ¿Alguien más? ¿Qué dicen? Listo, entonces miren, el número 1 es el congelador. Los medicamentos no pueden estar en el congelador porque los medicamentos son refrigerados, no son congelados. Si el medicamento se nos congela, el medicamento ya no funciona. Miren que los medicamentos refrigerados deben estar entre 2 y 8 grados. Cuando algo se congela es porque está por debajo de 0 grados. Entonces, no va en el 1, no puede ir en el 2 y en el 3, porque el 2 y el 3 es la puerta del refrigerador y estas condiciones de temperatura cambian mucho en este lado. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos y abrimos el refrigerador constantemente. Eso significa de que a veces está en una temperatura, lo cerramos y está en otra. Si pasa mucho tiempo abierto, entonces ese medicamento va a estar fuera de refrigeración por mucho tiempo, entonces se nos empieza a dañar. No se mete en el 5, que es en el cajón de verduras, porque ese cajón de verduras guarda más humedad y también cambia la temperatura en esta parte. Lo ideal y lo que le vamos a recomendar al paciente es que los medicamentos refrigerados se guardan en el centro del refrigerador. Entonces ellos los van a guardar, por ejemplo, en esta parte en el 4, en toda la mitad del refrigerador, porque es donde más estamos asegurando que la temperatura está siempre en un índice adecuado, como que no está cambiando tanto la temperatura. Se va a guardar en la cajita en la que nosotros se lo entregamos. Entonces no es que él llegue, lo saca de la caja y lo guarda, sino en la cajita en la que nosotros le entregamos. No lo guardan con estos estuchecitos metálicos, sino que los estuchecitos metálicos que vemos aquí nosotros se los entregamos al paciente cuando dispensamos. Se los entregamos con un hielito y esto le va a asegurar que por al menos 2 horitas él va a conservar esa temperatura. Entonces el paciente debe tomar el medicamento, comprarlo e irse a su casa. Lo saca de este estuche metálico y lo va a guardar en la nevera. Ya al paciente por lo general le dan la indicación de que antes de usarlo lo sacan de la nevera, del refrigerador unos 10 o 15 minuticos para que no lo utilice frío. Utilizar los medicamentos muy fríos pueden hacer que el paciente sienta más dolor o sienta como picazón cuando se lo aplica. Bueno, entonces aconsejamos entonces esa parte de almacenamiento. Es importante que se almacenen de forma adecuada para que el medicamento conserve sus propiedades y nos funcione durante todo el periodo. Y al final entonces aconsejamos de la utilización adecuada. En esa utilización adecuada va entonces en todo
lo que nosotros le decimos al paciente de cómo va a utilizar el medicamento, tomarlo solamente con agüita, si el medicamento entonces se toma en ayunas, como los que hemos visto, tomarlo siempre en ayunas. Si es un medicamento para el colesterol, no sé si se acuerdan, todos los medicamentos para el colesterol, entonces en las noches antes de acostarse. Si estamos entregando un insumo médico, entonces, ¿qué le vamos a indicar? ¿Cómo manejar ese insumo? Si es un inhalador, preguntarle si tiene dudas sobre cómo usar el inhalador. Si no es la primera vez, los inhaladores son de uso crónico. Entonces, si el paciente ya lleva mucho tiempo, pues él sabe cómo hacerlo. Si es la primera vez, tratar de darle esas primeras indicaciones. El uso de los inhaladores, entonces, nosotros no vemos aquí como en este módulo eso, pero sí es muy importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta de pronto aprender a utilizar esos dispositivos. Deme un segundito. Deme un segundito que nuevamente no me pasa la diapositiva. Listo, entonces continuamos en esta parte. Entonces, asesorar sobre cómo se utiliza ese producto. Entonces, en caso de que sea un dispositivo médico, la información que más tengamos nosotros sobre ese dispositivo médico. En caso de que de pronto sea un jarabe, entonces indicarle que lo debe agitar siempre antes. Si tenemos un enema, indicarle cómo se utiliza entonces ese enema. Entonces, toda la información que nosotros tengamos sobre ese medicamento. Por ejemplo, cuando el paciente va a iniciar un anticonceptivo, entonces indicarle que el primer mes siempre se debe tener un método de barrera. Todas estas indicaciones se las debe dar también el médico al paciente, pero cuando nosotros la tenemos, pues nosotros también se la tenemos que brindar. Obviamente no le vamos a dar indicaciones de cosas que nosotros no conocemos o no estamos seguros, pero cuando nosotros ya tenemos esa información, la vamos a dar. Entonces, todas las indicaciones de cómo iniciar el medicamento. Si conocemos alguna interacción, ¿se acuerdan cuando veíamos los anticoagulantes que el paciente debe evitar todos los alimentos que sean verdes? Cuando el paciente está tomando la levotiroxina, que ya lo vimos que se debe alejar de todo lo que tenga calcio por 4 horitas. Entonces, todas esas indicaciones que nosotros tenemos se le brindan al paciente después de que le estamos entregando el medicamento. Entonces, nos vamos a asegurar de que todas esas indicaciones el paciente las tenga. Entonces, por último, entregar documentación. Documentación en caso de que sea necesario. Entonces, documentación va en, digamos, estos medicamentos que son psicotrópicos y estupefacientes. Acuérdense que son con control de saldo, entonces se deben registrar en un libro. Entonces, al final, después de que nosotros ya hicimos la dispensación, el paciente se fue, se debe hacer entonces todo este registro de documentaciones en caso de que nos toque guardar la receta, en caso de que todo esto tenga control de stock. Bueno, hasta esta parte, ¿alguna preguntita, alguna duda? No tienen ninguna duda, hasta esta parte va el examen. Si no tienen ninguna dudita, pues hasta aquí terminamos el tema. Y activamos examen hoy a las 21:30. ¿Ninguna duda? ¿Profe pasó la lista? No, señora, falta pasar la lista, pero hasta el momento no ya. tenemos ninguna duda entonces. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. El examen va hasta esta página y ¿desde qué página hasta qué página? O sea, sé que es hasta acá, pero Desde que no me inicia el módulo, desde la primera página del módulo, porque acuérdense que este es un módulo nuevo y lo iniciamos la clase pasada. Entonces, Sí, desde sí. que inicia el módulo hasta lo que vimos hoy. Ya. Listo.
¿Alguien tiene alguna otra dudita? Profe, disculpe, se va a activar otra prueba, aparte de la que Hoy. ya hicimos. No, pero si la clase pasada no hicimos prueba. Ah, Hoy, la clase qué pasada pena. iniciamos el módulo. Vimos el primer parte del módulo, hoy es la segunda clase de este módulo, ya ahí tenemos prueba. Sí, pues el módulo 2. Este es el módulo 3, la segunda clase del módulo 3. Ah, perdón, módulo 3. Entonces no hay ninguna prueba del módulo 3, no, nada. Y creo que se va a activar entonces ahora. Claro que sí hay pruebas, por eso del módulo 3 hoy terminamos clase y hoy se activa la primera prueba. Ah, ya le doy caso, profe, el nombre yo perdido. Ya. Listo, o sea, hoy a las 21:30 activamos prueba. ¿De qué? De lo que vimos hoy, lo que vimos la clase del viernes pasado. Profesora, Señora. Ah, profe, que yo el viernes pasado no tuve problema de no pude entrar por temas de cobertura, me acuerdo. Ah, listo, Sí, entonces acuérdate desde que inicia el módulo, o sea, todo lo que inicia el módulo hasta esto que vimos de receta. ya, voy a tener profesora, que estudiar algo, seguirme el número. Ya, disculpe, ya, ahora sí, así, así. ¿Listo? Dime. mire, usted dijo que cuando nosotros no aprobábamos con un 6 había que rendir prueba. Si aprobábamos con el módulo con un 5,9 hay que rendir prueba. No es el módulo, es todo el curso. O sea, cuando Ah, ok. ustedes terminen todos los, yo les voy a dar 3 módulos. A ver, yo les voy a dar 4 módulos y luego ven otros 2 módulos. Entonces, cuando terminen todos los módulos, ahí se define la nota. Y si esa nota es Ah, menor de 6, ahí sí si hacen el examen, si no, no. ok, gracias. Listo. Pero todavía les falta mucho porque miren que apenas vamos para el tercer módulo. Sí, no, es que pensé que en cada módulo, si uno no pasaba, o sea, aprobaba con un 6 cada módulo, teníamos que hacer pruebas. Ah, no, solamente al final, cuando terminen todo el curso. Ya ahí Ok, la parte administrativa se encarga de mirar las notas y a cada uno le va diciendo cuáles tienen que repetir. ok. Listo. Paso de la Este asistencia. disculpe, Dime. este nuevo archivo lo va a subir porque con relación a lo que subió el curso, están como desordenados. A ver, espérenme, yo miro. Les voy a compartir mi pantalla. A ver si me deja Porque esto de la compartirla. interpretación está como metido entre medio, con otros cálculos, porque yo lo imprimo. Ah, Entonces ya, está no, como todo desordenado. los cálculos de dosis van para el siguiente módulo. O Sí, sea, lo que pasa es que están como entre medio de lo que habló usted. Entonces quisiera saber si va a subir esto como para ver mi apunte y ordenarme, porque me costó seguir la clase. no, cálculos de dosis va para el siguiente tema. Ok, es que, claro, había una parte de receta que usted dejó ahora como para la próxima clase. Sí. Estaba metido como entre medio, entonces por Ujú. eso necesito ver de nuevo los apuntes. Sí, lo de la interpretación gráfica de receta lo vemos en la siguiente clase. Ah, por favor, para ordenarme, porque está como todo desordenado lo que no entregó el instituto. Pero con realmente es respecto lo a su único clase. aparte. Lo que pasa es que eso no va en Sí. el examen y no los quería complicar para que no tuvieran mucha información Ya, de ok. una, pero es lo único que va por aparte. De resto todo está igual como está en el módulo. Listo. Entonces voy a llamar la Perdón, asistencia. Dígame. pero la presentación de apoyo que utiliza usted, ¿ya la subió o la va a subir o no la va a subir? Sí. Espérenme, yo miro si ya se las subieron. No, ya mismo se las voy a subir cuando me termine de cargar esta clase. Listo. Pero realmente la Gracias. presentación de apoyo cambia solamente las imágenes. De resto el texto es lo mismo. Listo, voy a pasar entonces la asistencia. Antes de que se me apague nuevamente. Camila Contador. Karina Cortés. Presente. Gracias. Gabriele Dumont. Presente. Gracias. Erlines Escorché. Presente. Gracias. Claudia Hernández. Presente. Gracias. Rosa Irarrázaval. Rosanne Leighton. Presente. Gracias. Danis López. Presente. Gracias. Cindy Mamani. Presente. Gracias. María Merino. Gloria Millar. Presente. Gracias. Víctor José Muñoz. Presente. Gracias. Daniela Paz.
Claudia Rivera. Presente. Gracias. Aida Rojas. Presente, profesora. Gracias. Ricardo. Presente, profe. Gracias. Macarena Tapia. Alexa Velázquez. Alexandra, perdón. Presente, profesora. Gracias. Yelitza White. Presente, profe. Gracias. ¿Me faltó alguien por la asistencia? Listo, chicos, entonces eso sería todo. Ahorita a las 21:30 les queda activo el módulo y les subo la clase cuando se terminen de grabar. Listo. Muchas profe. gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, profe. Profe.